Hoy tenemos un episodio que yo no puedo creerlo todavía. Sé que hemos estado hablando sobre dejar ir, pero hoy va a ser la maestría de dejar ir. Y vamos a tener un tema que yo sé que toca a muchísimas personas. Sé que tenemos una herida ahí, sé que es colectiva. Así que hoy vamos a hablar de narcisismo y obviamente dejar ir a los narcisistas. Para eso tengo a Mónica otra vez, mi co-host casi. Sí, por favor. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Pauli, vamos a hablar del Sí. postdoctorado de la vida. Exactamente, eso sí es la carrera de la vida, el aprendizaje de la vida. Y este tema está muy de moda, se menciona, hoy lo veníamos hablando, que se está mencionando mucho este concepto, Claro, quizá no entendiéndolo muchas veces en realidad lo que puede significar en su sentido más profundo. sí, Entonces hoy también es un reto en claro. contar esta historia porque es parte de dejarla ir también para mí. Eso, sí, me encanta. Es la Digamos primera que vez que lo hablo así, que lo voy a hablar. me siento muy honrada. No, pues Y tú te me lo agradezco. sacaste. Tú me lo sacaste. Yo creo que fue el lugar, las personas que nos están rodeando hoy, que nos dan como... Confianza. Sí, no, estamos vibrando diferente hoy. Sí. Entonces pienso que es perfecto. Ya tenemos un poco la voz, las dos. Está un poco difícil, disfónica, pero yo sé que este episodio es muy especial, estoy muy emocionada. Y quiero, o sea, no sé si tú quieres empezar con que hablemos del narcisismo como tal, porque estábamos hablando de eso. Casi que se ha prostituido la palabra, todos nuestros ex son narcisistas y eso no es real. Entonces, no sé si queremos empezar como el concepto claro de narcisista para que no lo confundamos con cualquier persona que es desagradable y después, obviamente, tu historia. Bueno, aquí lo primero en decir, Pauli, es que yo no soy ni psicóloga, ni psiquiatra, ni una experta en esto. O sea, yo puedo Correcto. hablar desde una realidad que viví y desde la información que yo elegí buscar para entender cuál era la realidad que yo estaba creando Sí, al estar viviendo esa experiencia. claro, Entonces, entiendo. eso es como lo primero. Eh, Desde mi comprensión y desde mi experiencia, eh, el narcisista, sea hombre o sea mujer, es una persona que tiene una herida muy profunda de rechazo, Claro, ¿cierto? sí. Hoy en día también eso es un tema que se conoce, es como esas heridas que tenemos en la infancia, de humillación, de injusticia, de abandono, de rechazo. Todos lo tenemos, incluso Sí. no necesitamos que nos haya abandonado el papá para sentirnos abandonados. Hay muchas formas, como hablábamos en un podcast anterior, en la que a través de nuestras creencias interpretamos la realidad Correcto. con un propósito de crecer y de hacernos conscientes. Entonces, yo describiría el narcisismo como esa persona que requiere atención permanente, que requiere mostrarse al mundo con una máscara de no vulnerabilidad, que no es capaz de mostrar sus emociones y que en esa necesidad de control, porque tiene un miedo profundo a ser, a mostrarse, a amar, Sí. entonces utiliza al otro y lo manipula desde niveles inconscientes hasta niveles muy conscientes para lograr su objetivo. Uy, yo lo había preparado. No, eso. Por favor, escríbame. Sí. Necesitamos aquí poner Mónica. Sí. No, pero me encanta que, bueno, tienes el concepto claro porque tú lo has vivido. Lo ¿Cierto? encarné. Claro, Lo viví. exacto, lo encarnaste desde la posición que recibía. Pero algo claro es que un narcisista es una persona rota y rompe cuando... Destruye, no Sí. rompe, destruye hasta acabar, vamos a decirlo, víctima. Tu abogada me dice si en esa posición Sí. se puede nominar al No, otro. y yo te entiendo perfectamente que no te gusta esa palabra. O sea, Sí. yo sé y lo aprecio muchísimo porque no quieres verte como víctima, pero lo eres. Y es también Sí. bien aceptarlo para dejarlo ir, porque lo Claro. mencionamos antes. Lo primero es nombrarlo. Sí, yo fui Exactamente. víctima, ya no lo soy, salí de ahí Exactamente. y estoy muy feliz y con el mayor amor que tengo a esa situación, la entrego. Así es, sí, porque yo creo que ahí es importante diferenciar ese victimismo de responsabilizar a los otros y a todo lo externo de lo que yo vivo, Claro. a nombrarlo desde un término que puede ser incluso jurídico, psicológico, psiquiátrico, pues hay un agresor, hay un devorador y hay una víctima, así Sí. como sucede quizá en la naturaleza. Sí. Entonces, desde ese lugar es también entender, Pauli, quién soy yo dentro de esa película. Claro, perfecto. Sí, porque digámoslo en este caso narcisista que estamos hablando de este tema,
con esas características que acabamos de hablar, atrae por resonancia, por frecuencia, a una persona con una energía que le permite hacer ese trabajo tan devastador. ¿Sí? Entonces, somos las personas altamente empáticas o paz que se conocen, que también eso es un tema para uno ver, porque la empatía, si bien es un gran don, y mira cómo juegan los dos, o sea, el narcisista en su cerebro tiene desconectada esa área que le permite ser empático y compasivo. Si se muestra al mundo así, es una de sus caras. ¿Y cómo se compensa? Es como si absorbiera la energía del altamente empático, que si no se ha dado cuenta, porque también es altamente empático, vino a trabajar en recibo, aprendo a recibir, aprendo a poner límites, aprendo a usar mi voz, aprendo a darme valor. Entonces, mi energía exagerada de la empatía o que rebosa, alimenta a ese devorador. Claro. Y entonces eso se vuelve en esa dinámica tóxica en la que yo doy porque creo que así subsisto y el otro tiene que robarse todo lo que no le pertenece porque es la manera de vivir. Entonces ahí es importante responsabilizarse de esos dos lugares. No es simplemente como tú eres un narcisista, acabaste con mi vida. Ok, no. Paremos la película. Wow. Yo que creé acá, uno desde el plan álmico que hemos hablado tanto antes, dos desde ese encuentro de mi aprendizaje de, ok, espera, es que si yo atraje esto es porque mi frecuencia estaba en insuficiencia, falta de merecimiento, falta de límites, miedo a usar mi voz, un montón de otras heridas que hicieron que ese personaje se manifestara para yo poder verme a mí. Estoy impactada. ¿Estás impactada? Porque, mira, casi siempre que tocamos el tema del narcisismo o cualquier conducta en la que hay una víctima, porque la hay, es muy difícil decirle a la víctima, tú tienes responsabilidad también, ¿cierto? Y tú lo acabas de decir, no solamente es el papel de monstruo o de persona con malas intenciones que vino a destruir, sino que yo, o sea, que que he permitido. Y eso es algo que es muy difícil aceptarlo cuando tú has recibido tanto dolor y te dicen, no, pero es que también es tu responsabilidad. ¿Cómo tú empezaste a ver ese panorama de esa manera como tan generosa con la vida? Porque muchas veces uno cuando le pasan estas situaciones, pero el universo, ¿qué pasa conmigo? Se olvidó de mí, no me ama, soy una paria de la sociedad, pero tú lo transformas y dices, bueno, no, esto es un aprendizaje. Entonces tú cómo, o sea, primero, ¿qué características piensas que una persona, porque la empatía es hermosa y de hecho la empatía es un rasgo muy femenino? Entonces, claro, generalmente hay narcisistas en todos los géneros, pero las estadísticas muestran que hay más víctimas de hombres. Entonces, ¿por qué? Porque es que las mujeres somos muy empáticas. Entonces vuelvo a eso. ¿Qué son esas otras características de esa víctima que de una manera u otra ha sido inconsciente de ellas y que permite esta situación? Yo reconozco en mí, y ha sido un proceso también, que yo no creo que lo haya desarrollado en esta vida, ni siquiera por las herramientas que he ido acumulando en el camino. Yo creo, Pauli, que eso es de otra vida. O sea, yo creo que en otras vidas yo molí, y en esta vine por lo menos con ese pedacito integrado de ser capaz de ver la vida todo el tiempo desde mis gafas y haciéndome responsable. Sí, digamos que llegar a esa relación no fue mi primera relación. Si yo miro hacia atrás, puedo decir, ok, en la primera ya se veía, en la segunda se veía, en la tercera se veía, en esta el universo. Ok, amiga, o sea, es hora de que te pongas la gafa en serio y cortes el patrón. Y yo creo que no es un castigo de la vida cuando se repiten las circunstancias y como te decía, yo no sabía que había un postdoctorado, eso lo oí hace poco y yo, no, yo ya lo tengo que decir, universitaria, postdoctorado. Sí. Porque también llegó a mi vida en el momento en que ya tenía otras herramientas que me permitían ver y aparte de que yo esté en un camino de acompañar personas, para mí la coherencia más importante no es cuántos diplomas tengo, sino cuántas heridas he sanado, cicatrices, sí, cuánto ha caminado este cuerpo, este corazón, para llegar a una experiencia en la que es como, o sea, tú no presentas el examen final sin haber estudiado. Claro. En la teoría, si tú estudiaste un semestre, tú deberías llegar al examen final sin ni siquiera tener que tocar el cuaderno. Claro. ¿Cierto?
y así son las experiencias de la vida. Entonces, digamos que en el lugar de esa víctima, hablándolo desde ese lugar de haber recibido eso, siempre me puse en la posición de mi alma y yo en qué frecuencia estoy, que vine a sanar, que no me he dado cuenta. En ese momento, bueno, ya había otras variables que me impulsaban a que fuera más rápido ese aprendizaje, como ese reconocimiento. Y fue como decir, ok, esta es mi responsabilidad. Y la gente no lo entiende cuando dice, Moni, ¿tu responsabilidad? ¿Acaso hiciste algo malo? No, es que no es bueno ni malo. Es mi responsabilidad ahora en este lugar donde yo estoy en esta película haciendo este rol, hacer como la última parte de la película y es que se desencadene un final feliz. No ha llegado el quinto príncipe. Pero tú ya eres feliz. Claro, exactamente. Pero entonces es como, ¿cuánto más podemos hacernos responsables de nuestras creaciones? Qué hermoso. Y claro, ver al otro también desde ese nivel álmico, eso me ayudó mucho, porque uno de los temas que yo más trabajo con el tema de los ángeles y la canalización, el coaching, la astrología, es como acompañar es acompañar a la persona a que recuerde el plan de su alma. Entonces es como, Pauli, mira, es que tú viniste a vivir esta película, para eso esta familia, para eso estudiaste esto, Claro. este es tu don, es como mostrarte la película. Entonces era mi momento de decir, ok, amiga, tienes todas las herramientas para resolver ese acertijo. Sí, Hermoso. tienes que resolverlo y en un punto elegir salir de ahí y ver. Yo creo que lo más potente era que me conectaba tanto desde ese nivel álmico que a pesar que han sido las emociones y los momentos tan difíciles, siempre le decía yo al otro, tu alma y la mía se tienen que amar muchísimo. Sí. Porque vinieron a decir. Eso le decía, wow. Sí, siempre se lo he dicho. Esto es Tu muy alma grande y la de tu mía, parte, sí, tienen que haber amarse en esencia, porque esto es una película. Sí. Y me ha servido también en momentos difíciles recordar, hey, tú lo invitaste a tu película, él está haciendo el rol que tú le dijiste. Sí. Entonces, eso siento que puede hacer más ligero, ni siquiera más corto, ni siquiera más fácil, pero de pronto más ligero el proceso. Claro. E inclusive sabes que en una parte del proceso que fue como después de la separación y que claro, empezaba a ir a terapias con psicólogos, pero también holísticos y amigos que me decían, o sea, pero Mónica, una psicóloga me dijo un día, o usted es un ser iluminado o usted es estúpida. ¿De cómo le habla a este ser? Sí. Y en mi cabeza empática o lo que sea, o tonta o como lo quieran nombrar, como que yo decía, pero ¿para qué me meto en la película si yo la tengo clara acá? Pero ¿sabes cuál fue el reto? Porque también es importante vivir la experiencia. Ok, yo aquí lo entendí, pero entonces aquí que es la escena o la universidad como lo hablábamos, Sí. Entonces como yo sé que yo sé inglés, entonces no voy a ir a presentar el examen en la universidad. Entonces coge esto y preséntalo. Claro. ¿Y cómo se presenta? A través de los medios, los recursos, los sistemas, las instituciones y las formas humanas. Sí. Entonces, para mí el aprendizaje yo creo que ha sido al revés. No como transitar lo humano y llevar a la conciencia, sino como que yo lo veía todo de acá, antes estaba como go with the flow. Sí. Y antes la experiencia fue como, no amiga, tú eres Mónica, no eres un ángel, eres Mónica, Sí. una mujer maltratada, abusada, irrespetada. ¿Por qué? Por todos los motivos que tú misma Claro. como generaste, por lo que hablamos ahora. Pero y entonces, si viniste a aprender a poner el límite y te trajiste este coprotagonista a tu vida y te hace la película de tu vida, mira ese cielo rojo, y te hace la película de tu vida, o sea, no vas a hacer el guión que tienes que hacer. Claro. Entonces creo que eso ha sido una herramienta para caminar un camino muy difícil. Es muy valioso que las frecuencias de las emociones que lo hemos hablado ya en otros momentos y en otros episodios generalmente nos llevan a eso, culpa, vergüenza, miedo, pero tú decidiste trascenderlo y sentir amor por esa alma que en alguna vez la amaste, que en otro plano se amaron demasiado. Lo ves así, lo ves como una historia al final de amor. Digamos que todavía no, al principio fue más así.
Sí. Sí, porque creo que estaba navegando aquí en mi ser. Sí, 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 en mi ser. Claro, y esa es la otra moneda de la espiritualidad, de la espiritualidad. Claro, Es que tengo no, que no, no, a mí entenderlo no me todo. pasa esto. No, es que yo no soy víctima. No, es que yo no fui maltratada. Y mira que hablamos de las emociones y entonces esas emociones que básicamente era la rabia Claro, y ni siquiera con él. Fue como contigo. que cuando a mí me quitaron la venda y me dijeron, alguien llegó un día y me dijo, oiga este podcast, lea este documento. Y cuando yo lo leí, yo dije, Dios mío, o sea, esta es la película que yo estoy viviendo, es como si estuviera narcotizada y Sí, te dieran un segundo de claridad y me quitaran la venda. Yo, ese juego de la espiritualidad, exactamente, sí. y de una mujer muy exageradamente resiliente y con una energía masculina muy potente, porque ahorita hablábamos con otra amiga, a veces la vida o elegimos esa vida que nos Sí, pone en ese reto que solo es como, saca tu fuerza, sí. sí, que uno después la convierta en energía femenina, pero entonces mi cuerpo guardó todo eso y se empezó a manifestar físicamente. Somatizas. Paula, o sea, yo te puedo, todo lo que me ha pasado en estos últimos años, Claro, dime la enfermedad y yo he pasado por ella. sí. Entonces, en ese proceso también, que lo hablábamos con las emociones, empecé a identificar que había emociones mías y empecé a entender que mucho venía de mi transgeneracional que también estaba sanando, Claro. que quería sanar un montón de historia para que mi hija no repitiera caminos, para que en esta vida me iluminara y en la próxima fuera la hija de un jeque árabe. Ya en esa fui guerrera de O Dios, sea, ya en mi la otra guerrera, hija de Jeque. imagínate que mi maestro, que lo mencionamos en otro podcast, Andrei, le digo yo a Andrei, Andrei, pero eso fue hace 10 años, Sí. estoy cansada de la espiritualidad, uno que viene en esta vida es que no, pues no, yo en la próxima vida voy a ser hijo de un jeque árabe, me voy a Wow. dedicar a viajar por el mundo, puras fiestas electrónicas, mis yates, y a montar a caballo como a mí me gusta de día y de noche. Voltea a él y me dice, no, iluminado, es que amiga, por algo estás pagando esto en esta vida. Y yo, ay, Ya pucha. viste Y eso. eso, y acabé seguro con mucha mujer, y ahorita estoy integrando el femenino y aprendo a relacionarme con el masculino. Pero sí, es como, realmente también creo que en un momento estuve en una polaridad muy espiritual. Sí. Pues eso hoy le dicen ego, espiritualizado, yo no le voy a poner ninguna etiqueta, pero muy centrada en soy la niña buena, lo tengo que hacer bien, Tu debo rol. perdonar. Claro, había otras heridas también de soltar, de dejar ir un Claro. concepto de Tu familia, autoconcepto. de mis sueños, pero fue ir encontrando el punto medio a través del cuerpo y a Claro. través de las emociones. Y hoy yo somatizo súper rápido las emociones. O sea, hay Sí. personas, normalmente se dice que entre 3 semanas y un mes alguien empieza a somatizar una emoción que quedó contenida. Yo soy 3 segundos después y yo ya sé, y con esas técnicas también más avanzadas le puedo hablar al cuerpo. Claro. Pues mira, ahorita por ejemplo tengo un tema respiratorio hace 4 meses y entonces con todas las herramientas que tienes es como que, no, o soy humana, o sea, imagínate el dolor, la tristeza que hay, que yo 4 meses con una Claro. afección broncorrespiratoria, entonces es el cuerpo hablando, amiga, esta no fue la vía o no es Sí. esta, entonces el camino es a través del cuerpo. Eso me parece un paréntesis sumamente importante, es que la espiritualidad no es que yo no voy a sentir culpa, yo no voy a sentir miedo, yo no voy a sentir vergüenza. La espiritualidad es yo soy consciente de que esto estoy sintiendo y hay emociones muy fuertes. Es que tu proceso no es que perdiste una materia en la universidad, Sí, no, es que es un proceso sumamente doloroso, es un proceso de pérdidas, muchas, no una. muchas. Entonces, como la invitación es, no es que no vas a dejar de sentir, es que con la espiritualidad ya no vas a sentir culpa ni vergüenza. No, es de ¿Qué hago con ello? exactamente cómo la gestiono, que estoy viviendo, cómo respeto mi proceso que me está llevando a esas emociones. Pero más allá de eso, yo quiero que ya empecemos pues, a contar, que tú nos cuentes la historia, o sea, cómo lo conociste, cómo te enamoró ese ser, porque eso es sobre todo como para las personas que a veces nos encontramos con conductas que nos rayan, porque claro, tú te das cuenta cuando ya estás en el último eslabón, Sí, cuando ya yo sé lo último que hizo este hombre, pero obviamente ese fue el último, eso fue cuando ya es groseramente evidente, pero hay un montón de señales que es bueno que todas nosotras lo hablemos. Entonces, amiga, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia por si yo estoy viviendo algo parecido?
al menos identificarlo, al menos hacerlo consciente. Entonces, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo era este hombre que yo tengo indicios, ideas de cómo, porque obviamente para enamorarte no era cualquier tonto. Yo quiero partir de que todo el tiempo la historia se vea desde mis gafas, Sí, ¿sí? Em, yo había vivido ya varias relaciones que no habían funcionado claro. como esperaba, funcionaron Sí, para lo que correspondía, pero siempre estaba dentro de mí esa niña que no había sanado una herida del rechazo, una herida del abandono, un sueño absurdo de ser mamá, de tener pareja, de tener familia, una niña que no era consciente de usar su voz, que necesitaba dar demasiado para sentirse valiosa y sentirse amada. sí. Entonces, desde ese lugar, claro, el radar se enciende y empieza a conectar con esa energía opuesta. Nos conocimos a través de un congreso virtual. Yo no vivía en Colombia, él no vivía en Colombia. eh, Empezamos a tener esa conexión porque además había una conexión del mundo espiritual Ah, que claro. ni siquiera era de hablar del mismo tema, sino que realmente sacando los personajes por aquí arriba, sí nos conectamos, Ok. ¿sí? De como de sentir al otro. Sí, sí. Y yo ahí, ¿sabes? Que sentí una certeza. Ni siquiera lo había conocido físicamente, solamente como que hablábamos por internet. Pero yo sentía certeza. Sí. Y hoy digo, o sea, también era la certeza, no certeza de que iba a ser el hombre para toda mi vida, pero mira la certeza de que eso tenía que llegar Sí. para transformarme de la manera más profunda. Y cuando nos conocimos físicamente, fue como que nos reconocimos. O sea, en ese Claro. momento las almas y se reconocieron porque estaban en resonancia. O sea, yo estaba en energía que estaba demandando eso y él estaba en energía que estaba absorbiendo eso. Em, lo que yo he leído, he estudiado sobre el narcisismo es que hay como 4 o 5 niveles del narcisismo, que es como, ok, unos, ¿cómo decíamos ahorita? La persona que no es narcisista, sino que tiene unos Sí, unos rasgos rasgos y narcisistas. como que cada vez Sociópata, van sí. aumentando los rasgos hasta que es como el que le dicen los psiquiatras by the book. O sea, este Sí. es como el libro El libro, de psiquiatría sí, está acá. Entonces, yo creo que en un principio es difícil identificarlo si es que uno no tiene mucha claridad. Uno, sobre toda esa lista de cosas que yo te dije, porque era una niñita que obviamente un lobo podía ver, esta es Caperucita. O claro. sea, está lista para que me le coma el postre y acabe con su rancho. Mi rancho. Em, digamos que ahí hay una cosa que hay que tener una capacidad de ver más allá y ahí, que tú también lo has hablado en otros podcasts sobre las relaciones, la importancia de tomarse el tiempo, de conocerse, Sí, de transitar ese proceso de uno verse, porque el narcisista tiene muchas caras. sí, O sea, tú nunca sabes en qué escenario va a sacar cuál cara, porque no es como, ok, yo sé que en esta versión ella siempre va a salir de amarillo. No, o claro. sea, en la misma escena tú dices, Dios mío, este personaje ahora, ¿qué puede encarnar? Sí, Entonces hay que empezar a ver como ese juego y además que dicen en el, de, los, pues, de la descripción del narcisista y es que el primer año, han estudiado como el primer año y medio, es como te engolosinan, te seducen, te dan, porque él puede leer lo que tú necesitas. claro. Ahí es que dicen que ese tema del narcisista está muy conectado con personas muy manipuladoras, Mm, ¿sí? Entonces, al final, la energía de la manipulación desde un estado de conciencia es una energía muy potente, porque yo digo, ok, por ejemplo, nosotros estamos manipulando toda la energía de acá para que sí, este podcast salga, claro, sí, pero cuando hay ese propósito implícito que puede ser inconsciente, porque también o sea, ellos chupan energía como un Drácula, que a claro. veces no es como te voy a chupar, entonces es difícil identificar ese rol, pero ese primer año es como muy desbordado. El narcisista rápidamente te dice te amo, te hace Mm, creer planes, él se identifica, ok, esta quiere casita, yo le voy a hablar de casita. Y es mm, como ahí, y cuando tú menos te das cuenta que ha pasado ese tiempo, ok, ya te tiene como la presa y ya las armas de seducción disminuyen
y ya empieza un proceso de, ¿cuál sería la palabra, doctora abogada? De como No, desprecio, no. desprecio, desprestigio, Desprestigio, sí. minimización, todo lo que puedan ser sinónimos y antónimos de todo eso. Y De claro, devaluarte. de devaluar a la persona, porque en la medida en que te devalúa, tú te vuelves más dependiente Claro, emocional, económico, físico o lo que sea de esa persona. Y ellos empiezan tienen una capacidad de tener una narrativa, porque entonces además, o sea, yo te aseguro, y por lo que yo he visto, estudiado, sí. experimentado, visto en consulta, el narcisista no es un tonto, no es una tonta, No, son extremadamente sí, inteligentes, hábiles socialmente, claro. exitosos en lo que hacen de negocios, por eso alcanzan también mucho potencial porque saben dónde pegarse. Entonces, Es que son profesionales leyendo personas. claro, son profesionales leyendo, entonces su ego está y tú empiezas a sentirte pequeño, tú no lo haces bien. No, si yo no te dije eso, y entonces es Love tan bombing, gaslighting, todo, todo. todo, y entonces uno empieza a creer, no, o sea, yo fui la que me equivoqué, Claro, yo fui la que actué mal, yo fui la que no dice, y eso empieza en un detrimento personal que por eso hay personas y sobre todo mujeres que pasan años de la vida, primero sin saber que están frente a una relación narcisista y además sin saber cómo salir de ahí. sí, Se requiere saber, entender, así como cuando a mí me lo mostraron así, me dijeron, esa es tu realidad y yo claro. me vi ahí y me lo mostraron psicólogos, sexólogos, psiquiatras, terapeutas, bioenergéticos. Yo decía, Dios mío, qué impresión. O sea, es como, está súper tipificado, súper fácil de identificar Claro. cuando lo reconocemos. Pero lo ignoramos, o sea, Claro, no también aparte del lo conocimiento. desconocemos, que también Claro, es el propósito de estos podcasts, no es exactamente. contar una historia dramática, sino decir, hay realidades que existen Claro, y que de pronto cuando uno ya las entiende, entonces puede saber cómo salir de ahí. exacto. Eh, pero te voy a decir, con todas las herramientas que yo tengo, Sí, qué postdoctorado, claro, qué cosa ese vino a poner tan prueba todas las herramientas que difícil. tenías Sí, y las tuviste que usar todas. todas, Sí. todas, 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 todas. ¿Cuándo te diste cuenta o te topaste con la realidad de estuve con un narcisista? No, cuando la primera persona que era muy cercana, psicóloga, me dijo eso, me dijo, oye este podcast. Y cuando yo vi, era una serie completa de Lucas Casanova, búsquenlo porque wow, Sí, él es un argentino que vive en Noruega y habla mucho de budismo y de neurociencia. Y él vivió experiencias muy traumáticas y de abuso, entonces habla mucho de eso. Y justo en ese momento había sacado una temporada de episodios solamente de hay narcisismo. que buscarlo, sin duda. Yo me acuerdo Gran que me herramienta. encerré en el vestier, me encerré en el vestier y me los oí todos así, uno detrás de otro. Y tú decías, sí, 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 No, todo el o sea, fue checklist. muy impactante para mí. Fue como, ¿what? Pero ahí tú dijiste, tal vez estuve con un No, narcisista. tal vez no. Yo estaba en la relación y yo dije, Ah, esto tú es estabas en la en la relación. relación. Yo estaba en la relación. Wow, claro Y que. eso me dio la claridad para entender cuáles eran los problemas que había. No, qué pena yo te interrumpo. O sea que la persona que te lo envió ya había visto Claro. la dinámica en tu Ella relación. compartía la dinámica. Estaba muy cerca Ok, y era psicóloga. claro. Y nunca te lo dijo, sino que te dejó que tú lo descubrieras. Eh, pues yo creo que fue en el momento, yo nunca le preguntaba a ella, pues, ¿por qué lo hiciste al tanto tiempo? Sí, Pero quizá ella empezó a compartir ciertos espacios y vio los red flags más grandes claro. y ese mismo día ella me mandó el episodio. Wow. Y yo ahí empecé a leer y a leer y a leer y a leer y empecé a entender lo que yo sentía porque yo decía, yo estoy en una depresión y los psicólogos me decían, no, no es una depresión, yo, ¿qué me pasa? No, tienes que redefinir tu propósito, enfocarte en ti y terapia de pareja y no funcionaba. Y ahí, o sea, el cerebro se nubla a un lugar, hace cuenta que hay demasiada basura, Sí, porque eso va deteniendo tu capacidad de verte, claro. de reconocerte, tu valor, Sí. entonces eso baja la energía, entonces estás triste, entonces no quieres nada. Y ahí yo dije, no, es que lo que me está pasando es que yo estoy en esa dinámica. Es que es impresionante cómo el cuerpo puede enterarse primero que tu Primero, mente. primero. Entonces tu cuerpo empieza
a desgastarte, empiezas a sentirte depresiva, tienes todo, porque me imagino que tenías abundancia, porque dice que es un hombre exitoso en lo que hacía, estabas cumpliendo ante la sociedad, tenías tu marido, tenías a tu bebé, pero no eres feliz. Y tu cuerpo era diciéndote, Y sabes que ni siquiera, no me daba ni siquiera cuenta de que no era feliz. claro, Simplemente era, hazte cuenta que a mí me hubieran puesto un chip de un zombie, como haz lo que en te digan, automático, sí, o sea, haz lo que te digan, y de pronto fue como, wow, y cuando ya después salí de la relación a través de un final bastante difícil, pues empecé con diferentes terapias y ya me lo nombraron desde la terapia. sí, Lee esto desencadena esto claro, te hizo en el cerebro esto hace esto en tu cuerpo físico. claro, la química de tu cerebro cambia. La química, y no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana. No, Y aquí yo creo que es un tema que tampoco yo he hablado, pero el tema de la salud mental lo tenemos que atender, le sí, tenemos que quitar darle las importancia, etiquetas, lo tenemos, porque la salud mental no es que estás loco y estás depresivo, es que realmente la química del cerebro sí. em, se distorsiona por, por Por esos estos, eventos, por eventos esos eventos. Y traumáticos. que puede ser uno, como lo hablábamos Sí, hoy, que me claro, dijo una médica biológica que me dio a mí, me dijo, Moni, un solo evento traumático súper fuerte, uno, claro, cambia la química de todo tu cuerpo. claro, lo que tú me dijiste, o sea, puede adelantar menopausia, puede hacer que las canas aparezcan de manera No, impresionante. O sea, yo repentina. lo vi ver como en un nivel en el que mi cuerpo estaba envenenado de Claro, cortisol porque claro, no era un nivel normal. intoxicación Ver en completa. una semana cómo me llené de canas, ya me las arranqué y no me volvió a salir. Cómo empecé a tener alopecia, cómo mi sistema inmune se cayó, tuve cirugías de emergencia, problemas de articulaciones, se me fue la menstruación, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, todo lo que hemos hablado también en otros episodios es como qué tan importante autoobservarte. Y te digo, Paula, yo hoy digo, si yo tengo todas las herramientas que tengo, Dios mío, las personas que no tienen herramientas. ¿Cómo lo No, no, sobreviven? estas son las personas que, como me decía Sí, alguien, es que una mujer, en el caso de las mujeres en Colombia, que viven abuso psicológico, abuso, bueno, todas estas especies raras que hay, esas tenemos que cuidar esas mujeres, porque esas mujeres terminan sí, suicidándose. O con una rabia de esas, esa es la que mata a un hijo, con un sí, golpe, o mata al tipo. claro. No, 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 estoy completamente de Porque acuerdo. uno entra en un estado de disonancia, ¿cómo es que se dice? No, Disociación, disociación. y se percibe la realidad desde lugares Es que muy... por eso es que valoro estos espacios, porque nosotros nunca nos sentamos a conversar con las amigas de esas cosas. Nosotros nos sentamos a conversar de cómo está de bien la vida, de cómo estoy avanzando, y no somos capaces de sentarnos y decirnos, estoy atravesando esta situación, no sé cómo sobrellevarla, porque ante la sociedad todo tiene que ir bien, mi relación tiene que ir bien, mi trabajo Tengo que tiene que ser ir bien. fuerte. Exacto, entonces esos espacios donde dos mujeres se sientan a hablar una situación que fue trascendental, que fue de manera, o sea, radical para tu vida, esto le va a llegar a muchas mujeres que no tienen con quién A hablarlo y muchas. que no tienen Y que estas nos herramientas. escriban. Sí, por favor, comenta. Primera vez que Comenta, digo en un video. compártelo. Sí, Pero sí, o sea, es que sí, nuestro propósito es compartir claro, realmente un pequeño, así como yo vi un podcast que me abrió los ojos, exacto. qué tal que hay mujeres que hoy se puedan dar cuenta que viven ahí y que sí pueden Sí. transitar este camino. En resonancia con eso que acabas de decir, me gustaría que nos compartieras, no sé, 5 red flags que tú digas, estas son importantes, no las pueden ignorar. No es como que una red flag y te vas, porque obviamente puede ser que esa persona pasó mal momento, es decir, una sola red flag no va a definir que una persona es narcisista, no, eso lo tiene que hacer un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo, Sí. pero digamos que al menos la persona entre en un estado de conciencia de voy a estar alerta ante esta conducta, a ver si evoluciona. Bueno, lo primero es que el narcisista es un encantador de serpientes. Sí, Entonces hay que ser muy coherentes y muy observadoras y observadores de lo que dice, lo hace, sí, ¿sí? Y que ese patrón de coherencia se mantiene, porque digamos que eso que te hace
llevar esos momentos de dopamina a los que los narcisistas te llevan, te sacan de contexto. Entonces, Claro. no acelerar la relación. Eso aplica para todo, pero pues en el narcisista que las relaciones, ellos le meten de 1 a 500 kilómetros de velocidad Mm, en los primeros días. Yo no sabía, pero he leído mucho que son los primeros necesitas rápidamente te amo. sí, Y una persona que está frágil dice, oh, sé, si me ama, encontré el amor de mi vida. claro. Pero no, el que te dice te amo en los 15 días, o sea, red flag. Bueno, yo puedo ser una recta. Yo soy como nodada, soy una hermana Pero yo le digo a todo el mundo que amo, en estos días un amigo que es amigo no amigo de tus amigos que es todo fenomenal, seguro va a ver este podcast. Yo, amor, te amo, amor, te amo, o sea, el mes se perdió. Y yo en esos días como que, ay no, baby, te amo. Y ok, tranquilo. Tranquilo. No, era una Porque también hay expresión. personas, sí, hay personas que somos así, yo soy súper amorosa, Sí, pero tú sabes la diferencia en yo decirte, o sea, tú y yo nos conocemos hace poco y yo que te dije ahorita, ay, Pauli, sí, te amo. sí, sí, Ok, pero sí, es distinto a, sí, amor, te amo. O sí, sí, sea, como, sí, quiero que me escuches, como que no, escúchame, seamos te tan amo. Sí, sí, ridículos, o sí, sea, eso sí, no puede ir tan rápido. sí. Lo otro es que definitivamente tú te das cuenta que tú no le importas. O sea, realmente si tú observas te das Mm, cuenta que es cero empático. sí, Que cuando tú llegas a contarle, oye, me pasa algo, me acuerdo que este alguna vez me dijo, ay, esas ganas de hablar. Y si tú lo vieras a él, además que habla muy bien, es un claro. buen orador, No, y yo sé lo que se dedica, entonces tiene claro. que hablar Y mucho. cuando llega y se sienta en la palabra, yo era como, ay, la empática, cuéntame todos tus Claro, problemas, cuéntame soy cómo esa, te fue, soy, sí, claro, cómo te soy. fue con tus pacientes. Y si yo llegaba a decirle, no, mira, me pasó esto con este paciente, no lo supe manejar así, ay, no, ridícula, o sea, casi que no me cuentes tus bobadas. Y que en un punto Importante, minimizan, o importante. sea, con pequeñas cositas, es como que yo ahí haciendo mi paginita web, cuando no había ChatGPT que te hace todo, ¿qué vas a hacer? ¿Y por qué vas a hacer página web? Pues, ¿vos para qué? Y uno, Minimizaba todos sus todo, esfuerzos. todo minimizado. En el caso mío personal, un tema de, porque también algo que he aprendido, y es que en esos grados del narcisismo viene muy pegado la misoginia. Y es ese tema Mm, de amor y odio a la mujer, mm, basado en la relación enferma que traen con su madre y todo su tema ancestral. Entonces van donde la mujer, seducen a la mujer, necesitan a la mujer, pero a la vez la castigan, la odian, porque ahí ven a su madre, la claro. quieren tener y no. Y ojo, el narcisista tiene problemas con la mamá. Eso es una buena red El flag. hombre, Sí, 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 la sí. mujer con su mamá. El Con su hombre papá. con, o sea, eso. Sí, 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 te entendí. Entonces también observarlo, Sí. ¿sí? Obviamente, pues uno no puede generalizar, pero cuando se vuelve observador y Mm, realmente hay que hacer un proceso, por eso yo sí, empecé, yo tenía un montón de heridas no atendidas, que no me claro. había dado cuenta, que no sabía mis ancestros, Mm, que no me había dado cuenta lo obsesiva que estaba con venderle mi alma al diablo por soñar con familia, con pareja, claro. etcétera. Yo diría que es eso, seguramente hay muchas otras red flags, pero yo creo que esas son No, importantes. es que estas están muy contundentes. Sobre Sí, todo porque no son conductas como de deja la toalla sobre la cama. No, no, no. O sea, son conductas que tú empiezas a sentir que te están faltando al respeto, que tú no eres importante, sí, te dejas de sentir especial en esa relación. sí, escuchar. Entonces, exacto. Entonces me parece como muy importante porque últimamente estamos recibiendo mucho, en un exceso de atención. Entonces pasa o sea, la paradoja es, recibo mucha atención, pero de mucha gente que no me interesa. Y del que me interesa, un like es atención. Una vista de una Sí, historia es dopamina. atención. Exacto. Dopamina, así flashes de dopamina. Y es algo muy importante. Eso no es atención. Y sabes, eso que estoy diciendo es muy importante porque en estas relaciones es todo el tiempo como unos fireworks, como Sí. unos fireworks, Fuegos fuegos artificiales. artificiales de dopamina. Entonces eso te mantiene en un estado de aquí estoy, aquí estoy, aquí Claro, estoy. Y esas personas lo saben manejar. Pero ni en una relación con un narcisista, ni en ninguna, eso es sano. claro. La relación que está en paz y que quizás sea así, pero está en paz, es subvalorada. ¿Por qué? Sí. Porque desde nuestras heridas, lo común, lo familiar, Son son los los picos de dramas, o dopamina. los dramas que traemos, de la vida no sé qué, el Claro. miedo a no sé qué. Las peleas, pero para la reconciliación, que es tóxico, por favor, eso es un ciclo Exactamente. tóxico.
Y sabes otra cosa muy importante, Pauli, en este proceso, que cuando yo llegué, pues he pasado por todo tipo de especialistas, Claro, de la rama holística, de sí, la rama médica, bueno, todos. Y también llegué a un punto en el que, eh, por el mismo juego en el que entra el narcisista, cuando la pareja, sea el hombre o la mujer, empieza a darse cuenta y empieza a poner límites, que eso es súper importante para parar el juego narcisista. De hecho, se habla también de una técnica que se llama la piedra gris, sí, ¿sí? Que es no entro en tu narrativa, es sí, no, no, sí, porque ellos son como esos Dráculas que se alimentan de tu emoción. Entonces el empático siempre quiere explicar, no, pero mira, es que no me entendiste. No, es sí, no, nueve, arriba, abajo, no, sí, cuando se requiere tener conversación, porque claro, hay ocasiones en las que yo puedo terminar con un narcisista y no volverlo a ver en mi vida. Entonces, cuando yo empecé a poner esos límites, o bueno, la víctima empieza a poner esos límites, el narcisista pierde, se sale de control porque pierde el control sobre ti, claro, entonces empieza a trabajar por unas vías que están pues by the book también, o sea, claro. en el libro te dice paso uno, si te empoderas, paso uno, si te empoderas más, paso dos. Y eso me llevó Sí, a instancias donde empecé a tener otras visiones, ¿sí? Desde las leyes, desde la justicia, desde claro. los derechos humanos. Resarcimiento, Exacto, y entendí que había que nombrarlo. sí, O sea, hay que nombrarme la víctima, desde el lugar que lo hablamos. Hay que nombrar el daño sí, causado. Pero no por nombrárselo al otro, sino por nombrar mi proceso y saber, ok, claro. este es mi proceso Para sanar. para sanarlo. Claro, Exacto. porque, o sea, obviamente con nombrarlo no, o sea, porque soy una víctima, No, ya no me duele nada, no, pero te permite la posibilidad de atravesarlo, porque el dolor, la ser única forma para vulnerable. quitarlo es Exacto. atravesándolo, exactamente. Exacto. Entonces es como, sí, yo viví esto, y, porque si no eres consciente, entonces, ¿qué vas a atravesar? No, estoy completamente de acuerdo. Y me encanta mucho que nosotros estemos hablando como de dos puntos importantes. El primero es, son encantadores, ¿cierto? Lo dijiste, son Sí, encantadores de sí. serpientes. Te envuelven, te dan todo lo que tú quieras para que tú te conviertas o sea, Proveedor de esa exacto, energía. exacto, para que le proveas la energía que él tanto necesitas. Tú dejas de ser su proveedor de esa energía Se y ellos se vuelven, vuelven en monstruos. se vuelven en un Exactamente, monstruo. Es una línea súper delgada porque es el momento en el que te sales de su juego, pero en el momento en el que se enciende el monstruo más dañino. claro, Y ahí sí es calculado. claro. Ahí saca todo su Ahí potencial lo de calcula. maldad. Y sabes que una cosa, porque una cosa es verlo desde el libro de la psiquiatría Claro, y otra vivirlo. cosa es claro, vivirlo, pero leerlo desde, yo no sé si eso se le llama, pues, el derecho o la Sí, justicia, jurídico, sí, lo jurídico, como el personaje es el mismo, desde la visión jurídica, claro, desde el psiquiatra, y es como está totalmente, como se prevé sí. cada respiración de ese sujeto. Claro. Es Es que está impresionante. estudiado Es y estudiado. está documentado. Y no, o sea, si eres víctima, porque vamos a dejarlo así, sí, si eres una víctima, no eres la primera, no eres la última. Y hay millones que te acompañan en ese camino. Sí, así como hoy en día he escuchado mucho en la psiquiatría que se está empezando a hablar del trauma, Sí, para comprenderlo. Se está hablando tanto del narcisismo también, que claro, a veces solo lo usamos como una palabra genérica, sí, pero también quizá eso siempre existió y no se nombraba y antes veíamos asesinatos en serie y no se sabía, pero claro. hoy incluso me ha explicado mi psiquiatra cómo el psicópata, el sociópata es una, es una subespecialidad del narcisismo y deriva de ahí. No te Como culpo. hay mujeres que cuando entramos en este proceso, y me lo dijo una terapeuta muy al principio, aquí ahora el riesgo es en quien tú te puedes convertir. Yo, ahora que voy a ser asesina en serie, me dijo, no, tú fuiste víctima de un abuso psicológico, de misoginia, y eso te puede convertir a ti en una mujer con misandria, y misandria es odio al Ah, hombre, hombre, y esa es la que sí, te digo que termina matándolo. sí, Y la meten a ella claro. a la cárcel en vez de haber matado a metido al Porque otro. nunca se escuchó una víctima, entonces se Claro, vuelve y victimario. porque no lo sabemos nombrar. Y lo otro que también se desencadena ahí, que es bastante fuerte, y eso también lo he visto en muchos casos, y también pues, lo describen en los libros, es el tema de, claro, como hay esas heridas tan profundas con papá y mamá,
por favor, quienes somos padres, yo sé que no nacemos aprendidos, pero Claro. necesitamos ir a terapia, necesitamos entender eso Qué para que también hermoso. nuestros niños no vivan eso, porque quizá en nuestra generación estamos viviéndola más porque somos el resultado de una generación de todo lo que vivieron Claro. padres y abuelos. También he entendido la visión de, por esas heridas de la infancia, se desarrollan conductas sexuales muy complejas. Wow. Es que todo eso Entonces, desencadena. mira, porque si tú lo miras en esa búsqueda permanente de la madre que te hirió, Sí. entonces, mejor dicho, entonces me acuesto con todas las mujeres que haya porque Claro. las estoy buscando, pero entonces las busco y a la vez las odio y Claro. las necesito y entonces eso desencadena, bueno, infinitas cosas. Entonces, Sí. mira que el narcisista no es solo narcisista como por ese comportamiento que te pueda hacer menos, Sí, sí, sino sí. que hay manipulación, hay misoginia, hay riesgo de misandria, hay temas de, se me fue la palabra, de cosas sexuales, Sí. de, bueno, Conductas. conductas Sí. sexuales que al final pues están impactando de Claro. toda forma a la sociedad, porque además el narcisista no es solo un narcisista con la pareja. Entonces tú puedes tener el jefe narcisista y haces el mismo de abuso con sus empleados. El padre narcisista dice en los libros que nunca ama realmente a su hijo porque su hijo es ese trofeo y es a través del cual le hace Mm, daño a esa víctima, que es claro. su Que padre o también su es madre, violencia que vicaria. también es violencia vicaria. Entonces mira cómo se desencadenan un montón de otras violencias Sí. que no sabemos nombrar, que eso Claro. también me lo enseñaron. O sea, no está solamente como que, ay, me maltrató y fue grosero conmigo, Ujú. no. O sea, nombremos violencia Violencia psicológica, económica. económica, emocional, vicaria, bla, 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 Sí, sí, bla. sí. Entonces, sí, creo que estamos en un momento en el que ese tema que sale a flote nos invita de nuevo a una mirada más profunda de mis heridas. Claro. Porque si yo no estoy en esas heridas, si yo estoy en otra frecuencia, si yo voy a terapia, si yo hago un proceso de conciencia, si yo me hago responsable de mis creaciones, puede que no deje de venir ese narcisista, pero entonces ya lo puedo ver venir, ya Claro. me puedo vincular distinto. O llega y no transita tanto, tan doloroso, o sí, pero ten como a mí, pues, ¿quién diría? O sea, vos con tanta herramienta y los ángeles te hablan y todo, y te metes en las Sí. fregadoras que te metes. Sí. Ah, sí, pero tengo las herramientas para salir y luego Claro. poder acompañar personas, y si no, es mi proceso. Y las herramientas que tienes es por los procesos que has transitado, porque si no nos pasara nada, entonces no aprenderíamos No, nada. No, creo que la gran invitación es cuando reconocemos lo que estamos viviendo, cuando reconocemos el dolor que estamos transitando, es cuando podemos buscar ayuda y poder salir, transitar, pasar la ola del gran dolor o del gran trauma que puede dejar personas rotas y que rompen. Entonces, gracias, gracias Manny por tu historia que es muy poderosa, le agradezco de todo corazón. Un último consejo que quieras dar a las personas que de pronto ni siquiera son conscientes que están pasando por una situación así. Valentía. en esos días leí algo tan simple, de una fábula larga, pero lo voy a resumir y es como, incluso pues en los momentos tan difíciles que todos pasamos en la vida, a veces es como, eso también va a pasar, o sea, no es Sí, eterno, eso también va a pasar. Y es como lo hablábamos antes también, o sea, cuando nosotros nos damos cuenta de dónde estoy, sí, qué estoy transitando, sí, lo puedo dejar ir. claro, Y puede que no lo haga desde mi corazón real de, ok, ya lo dejé ir, ya te veo absolutamente con los ojos del amor, ya veo que tú eres una parte de mí, pero elegir decirlo o elegirlo, claro, ya hace que la energía empiece a cambiar. Porque mira que con solo yo decir, ok, esto es para mi aprendizaje, sí, universo, muéstrame cuál es el propósito de esto que cambia hoy no tengo todo. claro y elijo que esto se transforme. Tú hazte responsable, universo. Yo Sí, elijo que eso cambie, empieza a cambiar. perfecto. Bueno, y gracias, gracias por por ese consejo. Espero que esto pueda ayudar a personas. Pienso que podemos en algún futuro de pronto ir más profundo si vemos alguna resonancia con alguien. Y gracias, gracias por estar aquí. Gracias por hacer el espacio porque no es un tema que es Sí. tan fácil de exponer. Gracias a ti, de verdad que esta es tu casa. Esta es tu Gracias. casa. Vamos allá. Bye. Listo, muchas gracias a todos por estar aquí. Muchos besos. Gracias, suscríbanse, nunca lo he dicho. Suscríbanse, denle like, comenten todo lo que tienen que hacer. Compartan. Ahora sí. Y gracias. Que estén bien. Chao. Terminamos. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?